Iba corriendo a la entrevista de trabajo más importante de mi vida cuando lo vi. Un apuesto desconocido sangrando en la acera tras un accidente de coche. Todos pasaban de largo. Tenía dos opciones: perseguir el trabajo de mis sueños o ayudar a alguien que podía morir. Elegí su vida antes que la mía. Antes de adentrarnos en esta increíble historia, suscríbete y activa las notificaciones porque la historia de hoy tiene secretos familiares, traición y un giro inesperado que te dejará sin palabras. Créeme, esta no es una historia de amor cualquiera. Me llamo Sara y, hace 6 meses, era una recién graduada universitaria más, luchando por abrirme camino en este mundo. Vivía en un minúsculo estudio donde apenas cabían mi cama y una mesita que usaba para todo: comer, trabajar e incontables solicitudes de empleo. Tenía el alquiler atrasado. En mi cuenta de ahorros solo tenía $47 y sobrevivía a base de fideos instantáneos y esperanza. Pero esa mañana, todo era diferente. Por fin había recibido la llamada que tanto esperaba. Una entrevista en Peterson Marketing, una de las empresas más prestigiosas de la ciudad. Y no era un trabajo cualquiera. Era el tipo de puesto que podía cambiarlo todo. El sueldo por sí solo resolvería todos mis problemas económicos, y la experiencia me abriría puertas que jamás creí posibles. Recuerdo estar frente al espejo, ajustándome la misma chaqueta que había usado en todas las entrevistas durante los últimos 3 meses. Estaba un poco gastada, pero era lo único que tenía. Mi tía Ellen me había llamado la noche anterior, como todas las semanas, para recordarme lo decepcionada que estaba por mi falta de éxito. Sara, me dijo con ese tono que también conocía, a tu primo lo acaban de ascender otra vez. ¿Cuándo vas a dejar de soñar despierta y buscar un trabajo de verdad? Sus palabras aún me dolían, pero hoy sentía que por fin podría demostrarles a todos que se equivocaban. Tomé mi currículum, revisé mi apariencia por última vez y salí. La entrevista era a las 10:30, y lo había planeado todo a la perfección. Tomar el autobús de las 8:15, llegar al centro a las 9:40, tomar un café para calmar los nervios y estar en su oficina a las 10:15. Todo iba según lo planeado mientras estaba sentada en el autobús, repasando mis notas y practicando respuestas a posibles preguntas. El autobús me dejó a 6 cuadras del edificio de oficinas, y caminaba a paso ligero cuando lo oí. El chirrido de los frenos, el golpe sordo y estremecedor del impacto, y luego gritos. Levanté la vista y vi una multitud reunida alrededor de algo en la acera. Mi primer instinto fue seguir caminando. Tenía 15 minutos para llegar a la reunión más importante de mi vida, y lo que estuviera sucediendo no era mi problema. Pero al acercarme, pude ver a través de la multitud. Había un hombre tendido en el pavimento, sangrando abundantemente. Parecía tener unos 20 y tantos años, cabello oscuro y un rostro que, incluso en ese estado, era sorprendentemente atractivo. Su camisa blanca estaba rasgada y manchada de sangre, y no se movía. Lo que más me impactó no fue el accidente en sí, sino la reacción de la gente. En lugar de ayudar, la mitad de la multitud tomaba fotos con sus teléfonos. Otros se quedaron parados, mirando como si fuera un espectáculo. Algunos estaban con el móvil, pero no supe si pedían ayuda o simplemente comentaban lo que habían presenciado. Me detuve y revisé el teléfono. 10:12 tenía 18 minutos para llegar a Peterson Marketing. La entrevista que podía cambiar mi vida era a solo 6 cuadras. Y ese desconocido se desangraba en la acera mientras la gente lo trataba como si fuera un espectáculo. Me quedé allí parado lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 30 segundos. El corazón me latía con fuerza por el peso de la decisión que tenía que tomar. Ese hombre podía morir. Podía morir de verdad mientras la gente lo rodeaba sacándole fotos. Pero si me detenía a ayudarlo, perdería la entrevista. No habría reprogramación, ni segundas oportunidades. El gerente de recursos humanos lo había dejado muy claro. Entonces volví a mirar su rostro, pálido e inmóvil, y supe que no podía irme. No podría vivir conmigo mismo si elegía mi carrera por encima de la vida de alguien.
Me abrí paso entre la multitud y me arrodillé a su lado. ¿Alguien ha llamado a una ambulancia? Grité, pero las respuestas fueron murmullos ininteligibles. Saqué mi teléfono y marqué el 911, dándoles la ubicación exacta mientras buscaba con cuidado señales de vida. Respiraba, pero apenas, y había muchísima sangre. ¿Me oye, señor?, le dije, acercándome a su rostro. Ya viene la ayuda. Vale, aguanta. Me quité la chaqueta, la única que tenía en buen estado, y la presioné contra la zona que parecía ser la más sangrante de su brazo. La tela se tiñó de rojo al instante, pero seguí presionando la herida. La ambulancia llegó 8 minutos después, aunque parecieron horas. Cuando los paramédicos se hicieron cargo, uno de ellos me miró con agradecimiento. Buen trabajo presionando la herida, dijo. Probablemente le salvaste la vida. Con esta pérdida de sangre, si hubiera continuado, no habría tenido que terminar la frase. Los vi subirlo a la ambulancia, aún inconsciente, pero estable. Uno de los paramédicos me preguntó si era familiar, y sin pensarlo, dije, me gustaría acompañarlo para asegurarme de que esté bien. No sé por qué lo hice. Quizás fue porque a nadie más parecía importarle. O quizás porque ahora me sentía responsable de él. En el hospital, me senté en la sala de espera, aún con mi currículum manchado de sangre en la mano, dándome cuenta de que eran las 11:15. Mi entrevista había terminado. Mi única oportunidad en Peterson Marketing se había esfumado. Llamé a su oficina e intenté explicar lo sucedido, pero la recepcionista fue amable, aunque firme. Lo siento, pero el señor Peterson no reprograma entrevistas. Guardaremos su solicitud. Me quedé allí sentado, sintiendo que acababa de tirar mi futuro por la borda por una completa desconocida. El estrés financiero, la decepción de mi tía, la incertidumbre sobre mi futuro. Todo se derrumbó de golpe. Empecé a llorar, sin importarme quién me viera. Fue entonces cuando ella entró. Una mujer elegante de unos 30 años, con un costoso abrigo rojo. Y llevaba un bolso de marca. Tenía el mismo pelo oscuro que el hombre al que había ayudado, y algo en su expresión me puso inmediatamente en alerta. Habló con la enfermera, luego se giró y me vio. Disculpe, dijo con voz fría y cortante. ¿Es usted la que estaba con mi hermano cuando ocurrió el accidente? ¿Hermano? ¿Así que eran familia? Sí, dije, poniéndome de pie e intentando recomponerme. Lo ayudé después de que lo atropellara el coche. La paramédica dijo, ¿qué hacía usted allí exactamente? Me interrumpió, examinándome de arriba a abajo con la mirada. Pude ver cómo me observaba. Mis zapatos viejos, mi vestido sencillo, las manchas de sangre en mis manos. ¿Estuvo usted involucrada en este accidente de alguna manera? Me sorprendió su tono acusatorio. Simplemente iba a una entrevista cuando lo vi sangrando en la acera. Todos los demás estaban allí parados, así que llamé al 911 e intenté ayudar. Me estudió la cara durante un largo rato, claramente escéptica. ¿Una entrevista? ¿Qué clase de entrevista? Una entrevista de trabajo, dije, confundida por su interrogatorio. En Peterson Marketing. Falté porque quería asegurarme de que tu hermano estuviera bien. Algo en su expresión cambió, pero no para bien. Qué conveniente, dijo. Una chica con dificultades económicas resulta estar ahí cuando mi hermano rico tiene un accidente, y ahora se hace la heroína. Sentí como si me hubiera abofeteado. Lo siento. ¿Qué insinúa? No insinúo nada, dijo. Pregunto directamente. ¿Qué quiere de mi familia? Antes de que pudiera responder, un médico se acercó. ¿Vienen por Adrienne Coleman? Preguntó. La mujer asintió. Está estable ahora, pero perdió mucha sangre. Si no fuera por la rápida reacción de esta joven, el desenlace podría haber sido muy diferente. Adrienne Coleman. Así que ese era su nombre. La mujer, su hermana, me miró con renovada suspicacia en lugar de gratitud. Doctor,
¿Existe alguna posibilidad de que esta mujer haya estado involucrada en el accidente? Me quedé boquiabierta. ¿Está usted sugiriendo seriamente que yo orquesté el atropello de su hermano? El médico pareció incómodo. Señora, el hospital tiene cámaras de seguridad. Podemos revisar las grabaciones, pero le puedo asegurar que la actuación de esta joven fue un acto de puro heroísmo. Una hora después, tras revisar las grabaciones, quedó claro que simplemente había estado en el lugar y el momento adecuados. Las cámaras me mostraban caminando por la acera, deteniéndome al oír el accidente e inmediatamente acudiendo a ayudar. La hermana de Adrien vio las grabaciones conmigo, y pude ver cómo se daba cuenta de su error. Le debo una disculpa, dijo en voz baja, aunque no parecía especialmente arrepentida. Soy Patricia Colman. Adrien está bien. Nuestra familia ha lidiado con personas que intentan aprovecharse de situaciones como esta. Estaba demasiado cansada y agotada emocionalmente como para seguir enfadada. Entiendo que estuviera preocupada por su hermano, dije. ¿Puedo verlo ahora? Solo quiero asegurarme de que está bien. Patricia dudó un instante y luego asintió. Ya está despierto. Adrien estaba recostado en su cama de hospital, con mucho mejor aspecto que en la acera, aunque aún pálido. Al verme, su rostro se iluminó con la sonrisa más sincera que jamás había visto. Eres el ángel que me salvó la vida, dijo con voz aún débil, pero cálida. Sentí que me ardían las mejillas. Solo hice lo que cualquiera habría hecho. No, dijo, negando levemente con la cabeza. Escuché lo que Patricia te dijo antes. Escuché sobre tu entrevista. Renunciaste a algo importante para ayudar a un completo desconocido. Eso no es algo que cualquiera haría. Eso es algo que hacen las personas especiales. Hablamos durante más de una hora. Adrien era divertido e inteligente, y había algo en el que me resultaba familiar, como si nos conociéramos de toda la vida en lugar de habernos encontrado en esas circunstancias. Me preguntó sobre mis metas profesionales y me encontré contándole sobre mis sueños de trabajar en marketing, sobre las dificultades económicas, incluso sobre las constantes críticas de mi tía. ¿Para qué empresa fue la entrevista?, preguntó. Para Peterson Marketing, dije. Se suponía que sería mi gran oportunidad. Algo cruzó fugazmente su rostro, pero solo asintió. Estoy segura de que surgirán otras oportunidades. Durante los siguientes días, visité a Adrien con frecuencia. Patricia también solía estar allí, y aunque era amable, podía sentir cómo me observaba, analizando cada uno de mis movimientos. Adrien nunca mencionó a qué se dedicaba, y yo no pregunté. Se estaba recuperando de un accidente grave. Su trabajo parecía lo menos importante de lo que hablar, pero sentía curiosidad por él. Tenía una forma de hablar que sugería que estaba acostumbrado a que lo escucharan, y a pesar de llevar una bata de hospital, había algo en su presencia que inspiraba respeto. Las enfermeras también parecían tratarlo de forma diferente, con un nivel de diferencia que parecía inusual para un paciente común. Fue en mi cuarta visita cuando todo cambió. Había llegado un poco antes y estaba esperando en la sala de espera cuando oí a dos médicos hablando. El Colman Air está en la habitación 314, le dijo uno al otro. Seguridad quiere que tengamos mucho cuidado con quien tiene acceso a él. Colman Air. Sentí un vuelco en el estómago cuando todo empezó a encajar. La ropa cara, las sospechas de Patricia sobre las cazafortunas, el trato que recibía del personal, incluso su seguridad y su forma de hablar. Saqué el móvil y busqué a Adrien Colman en Google. Los resultados me revolvieron el estómago. Adrien Colman, de 29 años, director ejecutivo de Colman Industries, una de las mayores empresas de marketing y tecnología del país. Su patrimonio neto se estimaba en $2.300 millones. Fotos recientes lo mostraban con trajes caros en galas benéficas y conferencias de negocios. Un artículo se titulaba, El soltero más codiciado del mundo empresarial. Me quedé mirando el móvil, en shock. El hombre al que había estado visitando, por el que me había enamorado, era multimillonario,
y me había estado mintiendo sobre quién era todo este tiempo. Estaba a punto de irme cuando Patricia me encontró en el vestíbulo. Debió de ver mi expresión porque enseguida supo lo que había pasado. «Lo has descubierto», dijo, sentándose a mi lado. «¿Por qué no me lo dijo?», pregunté en un susurro. Patricia guardó silencio un largo rato. «Adrien tiene problemas de confianza», dijo finalmente. «Nuestra familia tiene dinero, y eso atrae a mucha gente falsa a nuestras vidas. Gente que finge preocuparse por nosotros, pero que en realidad solo quiere nuestra riqueza. Nunca quise nada de él», dije. «Renuncié a un trabajo para ayudarlo. ¿Acaso eso no demuestra que mis intenciones eran sinceras?». «Para mí sí», dijo Patricia. Y por primera vez, su voz era amable. «Pero Adrien ya ha sufrido antes. Hace unos años hubo una mujer que creía que lo amaba por quien era. Vendió su historia a la prensa sensacionalista después de que rompieron, junto con fotos privadas y detalles personales de nuestra familia. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Así que me ha estado poniendo a prueba todo este tiempo. No creo que empezara así», dijo Patricia con dulzura. «Creo que de verdad le gustabas y luego no supo cómo decir la verdad sin cambiarlo todo entre ustedes». «Bueno, de todas formas todo ha cambiado», dije, poniéndome de pie. «No puedo estar con alguien que me miente sobre quién es». Me alejé del hospital y de Adrien, sintiéndome más confundida y herida que nunca. El hombre del que creía estar enamorándome no existía. Era solo un personaje que Adrien había creado para ver si yo era sincera. Durante las 2 semanas siguientes, Adrien me llamó constantemente. Me envió flores, cartas e incluso se presentó una vez en mi apartamento, pero no quise verlo. Estaba desconsolada y furiosa, y no podía entender cómo alguien podía engañarme tan completamente cuando yo había sido completamente honesta con él. Pero las facturas se acumulaban. Mi búsqueda de empleo no iba bien y empezaba a pensar que debería haber dejado pasar ese accidente y haber mantenido una vida sencilla. Fue entonces cuando todo cambió de nuevo. Era un martes por la mañana cuando sonó mi teléfono con un número desconocido. La mujer al otro lado de la línea era profesional pero amable. «Hola, ¿es Sara? Soy Jennifer de Coleman Industries. Tenemos una vacante para coordinadora de marketing y nos recomendaron su currículum. ¿Le interesaría una entrevista?». Se me heló la sangre. Coleman Industries, la empresa de Adrien. «Lo siento, pero creo que ha habido un error. Nunca solicité un puesto en su empresa». «No hay ningún error», dijo Jennifer. «A veces nuestros ejecutivos recomiendan candidatos que han conocido a través de su red de contactos. El puesto surge con un aumento de sueldo considerable y todos los beneficios. ¿Quieres saber más?». Casi le cuelgo. Adrien intentaba comprar mi perdón con un trabajo. Pero luego pensé en mi cuenta bancaria vacía, el alquiler atrasado y mis sombrías perspectivas laborales. Quizás podría aceptar el trabajo y evitar a Adrien por completo. En una empresa de ese tamaño, puede que ni siquiera nos volvamos a ver. La entrevista fue al día siguiente y salió mejor que ninguna otra que hubiera tenido. El puesto era justo lo que esperaba, con un sueldo que duplicaba lo que me ofrecía Peterson Marketing. Cuando me ofrecieron el trabajo en el acto, acepté. Mi primera semana en Coleman Industries fue como entrar en un mundo diferente. La oficina era preciosa. Mis compañeros eran brillantes y acogedores, y el trabajo era exactamente el tipo de entorno desafiante y creativo con el que siempre había soñado. Tuve cuidado de evitar las plantas de dirección y pensé que podría hacer carrera allí sin tener que ver a Adrien. Pero el viernes por la tarde de mi primera semana, mi supervisor me pidió que entregara unos informes en la oficina del director general. Me temblaban las manos mientras subía en el ascensor al último piso. Esperaba dejarle los informes a su asistente, pero no estaba en su escritorio. Estaba allí parada, indecisa sobre qué hacer, cuando oí su voz a mis espaldas. «Sara». Me giré lentamente y allí estaba. Adrien lucía exactamente igual,
solo que ahora llevaba un traje caro que le sentaba a la perfección, y se movía con la seguridad de quien fuera el dueño del edificio. «Estás preciosa», dijo en voz baja. «La vida profesional te sienta bien». Levanté los informes. «Solo vengo a entregarlos». «No sabía que estarías aquí. Es mi empresa», dijo con una leve sonrisa. «Vengo casi todos los días». Nos quedamos un momento en un incómodo silencio antes de que finalmente hablara. «¿Me diste este trabajo porque te sientes culpable por mentirme? Te di este trabajo porque tienes talento y merecías la oportunidad que perdiste por mi culpa», dijo. «Pero sí, también me siento fatal por mentirte». «¿Por qué lo hiciste?», pregunté. «Y por favor, no me vengas con cuentos de problemas de confianza. Me merezco la verdadera razón». Adrien guardó silencio un largo rato, mirando por la ventana la ciudad que se extendía a sus pies. «La verdadera razón es que, por primera vez en años, alguien me habló como si fuera una persona normal. No te impresionó mi dinero ni mi estatus porque no los conocías. Te agradé por quien soy, no por lo que puedo ofrecer». Se volvió hacia mí y pude ver un dolor genuino en sus ojos. «Sé lo egoísta que suena. Sé que debería haberte dicho la verdad, pero esas conversaciones que tuvimos en el hospital, la forma en que me mirabas, la forma en que te reías de mis chistes, fue lo más real que me había sentido en años». «Pero no fue real», dije. «Se basaba en una mentira». «Mis sentimientos por ti eran reales», dijo en voz baja. «Son reales. Todo lo que te conté sobre mí era cierto, excepto mi trabajo y mi situación económica. Sigo siendo la misma persona que piensa que eres increíble por renunciar a tu entrevista para ayudar a un desconocido». Quería seguir enfadada con él, pero verlo así vulnerable y honesto, lo hacía difícil. «¿Cómo sé que no me mientes ahora? Porque no te pido que me perdones ni que vuelvas conmigo», dijo. «Solo te pido que me dejes demostrarte con el tiempo que soy digno de tu amistad. Trabaja aquí. Construye la carrera que te mereces y quizá algún día puedas volver a confiar en mí». Lo miré fijamente durante un largo rato, luego miré los informes que tenía en las manos. «Tengo que volver al trabajo. Sara», dijo cuando me giré para irme. «Por si te sirve de algo, el hecho de que decidieras ayudarme aquel día cambió mi vida de maneras que no tienen nada que ver con el romance. Me recordaste qué tipo de persona quiero ser». Durante los meses siguientes, Adrien cumplió su palabra. No intentó nada romántico, pero encontró pequeñas maneras de demostrarme su sinceridad. Implementó un programa de voluntariado en toda la empresa inspirado en mi gesto de amabilidad. Donó una cantidad importante al hospital donde había recibido tratamiento. Incluso se reconcilió con Patricia, quien al parecer le había estado dando una lección. Lo pasé mal por cómo había manejado nuestra situación. Poco a poco, muy poco a poco, empecé a confiar en él de nuevo. Nos veíamos de vez en cuando en el trabajo, y nuestras conversaciones se volvieron menos incómodas y más naturales. Podía ver que realmente intentaba ser mejor persona, y empecé a recordar por qué me había atraído desde el principio. El punto de inflexión llegó 4 meses después de empezar a trabajar en Coleman Industries. Estaba trabajando hasta tarde en una gran campaña cuando Adrien apareció en mi escritorio con comida para llevar de mi restaurante favorito. «Sé que te perdiste el almuerzo por el proyecto Henderson», dijo, dejando la comida. «Pensé que tendrías hambre». Lo miré sorprendida. «¿Cómo sabías que este era mi restaurante favorito?» «Lo mencionaste una vez hace meses», dijo. «Dijiste que su sopa te recordaba a algo que tu madre solía preparar». Había recordado un detalle tan pequeño de una conversación que tuvimos cuando yo pensaba que era un chico normal recuperándose de un accidente. Fue entonces cuando me di cuenta de que sus sentimientos por mí habían sido realmente sinceros, incluso cuando todo lo demás en la situación era complicado. «Adrien», dije, y él me miró con esperanza. «¿Te gustaría cenar conmigo? O sea, en serio, ¿qué tal si cenamos juntos? Sabiendo exactamente quién es el otro?»
Su sonrisa era más radiante que ninguna otra que le hubiera visto. Me encantaría, más que nada. 6 meses después, sentada en nuestra cafetería favorita, aquella a la que Adrien ahora iba disfrazado con vaqueros viejos y gorras de béisbol para que no lo reconocieran, pensé en lo drásticamente que había cambiado mi vida. Tenía la carrera que siempre había soñado, un hombre que me amaba tal como era, y la certeza de que elegir la bondad en lugar del beneficio personal me había llevado a la vida más hermosa que jamás hubiera imaginado. Adrien extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. ¿Te arrepientes alguna vez de haberte perdido esa entrevista?, preguntó. Lo miré, pensando en todo lo que nos había traído hasta ese momento. El accidente, las mentiras, el dolor, el perdón, y finalmente, el amor que había surgido de las circunstancias más improbables. Nunca, dije. La mejor decisión que he tomado en mi vida. La historia de Sara nos demuestra que cuando elegimos la bondad en lugar del beneficio personal, el universo encuentra la manera de recompensarnos más allá de nuestros sueños más locos. Esta historia te puso la piel de gallina. Dale a me gusta y compártela con alguien que crea en el poder de las buenas acciones. ¿Qué habrías elegido tú? ¿La entrevista o salvar a un desconocido? Cuéntame en los comentarios. Y no olvides suscribirte para leer más historias increíbles de amor, bondad y milagros inesperados.